Gracias, compañero. Y ahora sí, llegó la participación del compañero Carlos García y anunciamos también a la compañera Teresa Otiniano y cerramos con el compañero Caleb Pasco y el compañero Luis Alberto Sánchez. Con eso hemos llegado a la finalización del evento. Buenas tardes. Saludos de los ciudadanos de segunda categoría a las fuerzas de izquierda. El Perú es un país sumamente fragmentado en donde las mayorías se encuentran excluidas de los beneficios del Estado y de la posibilidad de construir un proyecto nacional. Las diferencias sociales, culturales y étnicas persisten en el tiempo, no para enriquecer nuestra convivencia, sino para jerarquizar a los ciudadanos, incluso para considerar que algunos sectores de nuestra población son descartables o inviables. La izquierda luchó heroicamente por cerrar algunas de estas brechas, pero también reprodujo otras y se vio debilitada, además por personalismos y dogmatismos que la desconectaron de los sectores populares. El avance de las fuerzas retrógradas de la derecha, defensoras acérrimas del poder y del dinero, hoy representado en el neoliberalismo, debe ser detenido y revertido, lo que solo podrá lograrse si se suman todas las fuerzas honestas, progresistas, patriotas y de izquierda. El balance de lo pasado es necesario, pero hoy más que nunca con el imperativo de la unidad y el cambio. Los ciudadanos de segunda categoría saludamos la iniciativa y la voluntad política de las distintas fuerzas de izquierdas de reunirse el día de hoy para definir alianzas basadas en lineamientos programáticos con miras a las elecciones nacionales del 2011. Esperamos que estos esfuerzos no se agoten en el escenario inmediato y se constituyan como parte de un proyecto histórico de unidad y renovación que deje atrás los factores que en el pasado impidieron la consolidación de un espacio unificado de izquierda. Cuando en mayo de este año un grupo de jóvenes de distintos partidos, colectivos y movimientos decidimos conformar el Grupo Ciudadanos de Segunda Categoría, nos planteamos el objetivo de luchar por la recuperación de nuestro país. Esta recuperación consiste en denunciar frontalmente la corrupción, defender nuestros recursos naturales y defender los derechos políticos, sociales y culturales de los pueblos frente a la agresión permanente de un sistema corrupto que se ha instalado en el país. Un sistema que roba, mata y remata. Desde nuestra experiencia básicamente activista, hemos logrado integrar la iniciativa de movilización de las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda, desde una perspectiva generacional, pues la gran mayoría de nosotros nacimos en la década del 70 y 80 y no nos tocó vivir el auge de la izquierda unida ni los procesos de democratización que se promovieron desde el Estado, unidad y cambio. Recuperemos el país. Ciudadanos de segunda categoría.